RDQ Ministry presenta el poder de la palabra. Y tal vez la circunstancia que hoy viva difícil, Dios la va a usar para darme una nueva bendición. ¿Cuánto dicen? El poder de la palabra. Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en adoración para que Dios me fortalezca. ¿Cuánto dicen amén? Con ustedes, el pastor Rubén Darío Quijano. El título de por sí es bastante sugestivo porque dice mucho. A ver, ¿a quién le dice algo este título? El misterio de la iniquidad. Tema como rimbombante, ¿no? Diga conmigo, el misterio de la iniquidad. Este es un tema bastante interesante y necesitamos verlo con mucha pasión porque trae un mensaje directo para la iglesia, para toda la iglesia en el mundo en este tiempo. Es eso lo que ha hecho Papá Nahum, dar un mensaje que debe ser tomado por los pastores y dado a otros, porque es un mensaje que trae una visión adecuada, profética de este momento y de lo que el Espíritu está esperando de la iglesia. Es por eso que quiero que en esta enseñanza tú tengas tu corazón dispuesto, porque ahí están las directrices de lo que la iglesia debe hacer. Cuando uno dice lo que la iglesia debe hacer, la gente está esperando cómo tener éxito, cómo hacer que la iglesia crezca, cómo obtener dinero, pero no es esa la visión de Dios. La visión de Dios es cómo mantener a la iglesia en la conexión adecuada al Espíritu Santo para poder ser la solución de Dios para este tiempo y para este lugar. Para eso vamos a navegar por algunos textos bíblicos y el primero de ellos está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12. Vamos a caminar despacio por esos pasajes. Allí está el misterio de la iniquidad. Vamos a mirarlo. ¿Todos enchufados? Dice así la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este texto está hablando de la venida del Señor. Antes que el Señor venga hay unas manifestaciones dentro de la vida espiritual de la iglesia y del mundo que no podemos ignorar. Son esas circunstancias espirituales, esas características las que nos dicen si Jesús viene ya o no viene ya. Porque no podemos esperar como esperamos al ladrón. Jesús dijo, vendrá como un ladrón. Pero dice, pero esto no será para vosotros. Nosotros debemos conocer las señales y los tiempos que Dios da. La venida del Señor está precedida de la manifestación, obviamente, de la apostasía. Diga conmigo, apostasía. Pero esa palabra que la oímos y la oímos de una forma muy responsable en la internet. Porque todo el mundo dice, tal es apóstata, esta es la apostasía. Despacio, no se trata de hablar tan a la ligera. Pero sí necesitamos saber qué es la apostasía. Porque dice que antes que Jesús venga, la iglesia va a vivir la apostasía. La palabra apostasía tiene su origen en dos términos griegos. El uno significa fuera de y el otro colocarse. Es decir, apostasía es colocarse fuera de. ¿Qué significa la iglesia en una apostasía? Para conocer qué es la apostasía necesitamos conocer otra palabra que no está allí, pero que nos ayuda a diferenciar. Diga conmigo esta palabra, herejía. Diga conmigo, herejía. Dos palabras, diga conmigo, apostasía y herejía. Esas dos palabras nos van a ayudar a llegar a lo que es la iniquidad. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos caminando bien? Ok. ¿Qué es la herejía? La herejía es salirse de los linderos de la palabra, de los principios que da la Escritura. La Biblia tiene muchas formas de interpretarse y hay muchas formas de interpretar muchos pasajes, pero hay unos principios bíblicos elementales de lo que es Dios, de quién es Él, de su plan para el hombre, y a partir de eso que llamamos doctrinas fundamentales, la iglesia tiene como un núcleo, como una columna vertebral que le da estabilidad, que nos dice qué somos y qué no somos. Ahora existen otras doctrinas secundarias que le dan a la iglesia variedad. El uno piensa que hay que alabar así, el otro que no. Hay diferentes formas de interpretar ciertos pasajes que no afectan los principios cristianos. Pero cuando un predicador afecta o daña lo que dice la Biblia en torno a lo que es Dios,
entró en un problema que llama herejía, que es la enseñanza mal de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es apostasía, eso es herejía. Cuando no tenemos un buen conocimiento de la Biblia, podemos caer en este abismo. Enseñar tonterías que la gente quiera oír para llenar un recinto sin estar acorde a lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que hay que presentarse como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. La vergüenza de un pastor no es no tener el carro de moda. La vergüenza de un pastor no es no tener oro en sus dedos. La vergüenza de un pastor no es no tener una iglesia como un estadio. La vergüenza de un pastor, dice la palabra, no yo, es presentarse como alguien que no maneja bien la palabra de verdad. Ese es el verdadero sentido de responsabilidad de un pastor, manejar bien la palabra de verdad. Por su parte, la apostasía va más allá de la parte escritural. La apostasía es traicionar el espíritu que trae la palabra y con ello desfigurar la idea de quién es Jesús. La apostasía significa no enseñar mal la Biblia, sino tomar la misma Biblia, si esté bien enseñada, y presentar una actitud contraria a la que debe ser un hombre, una mujer de Dios. La apostasía está ligada a desfigurar la imagen que Jesús quiere darle al mundo. ¿Se puede apostatar usando la Biblia? Claro que sí. ¿Cómo se apostata usando la Biblia? Cuando mantenemos un espíritu contrario al amor, a la santidad y al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Una persona puede enseñar perfectamente la Biblia, pero si su vida no se parece a Jesús, estamos al frente de alguien que es o está próximo a ser un apóstata. Como creyentes todos debemos depender de la palabra. Yo creo que esté bien conectado con esto para que no vaya de pronto a usted aquí está enseñando herejías en la iglesia. Pero escúcheme, como cristianos o creyentes debemos depender en todo de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero esta norma de depender de la palabra escrita no tiene como objetivo anular, desplazar o impedir el señorío del Espíritu Santo sobre la iglesia. La Biblia no fue dada para que no dependiéramos del Espíritu. El hecho de que tú conozcas la Escritura no te hace alguien que está en la perfecta voluntad de Dios. Hay gente que conoce la Biblia, pero anulan al Espíritu. Y la palabra sin Espíritu carece de verdadera operatividad y efectividad. Porque la Biblia, la letra sola mata, te vuelve un religioso. Pero el Espíritu es el que le da vida. Diga conmigo, el Espíritu da vida. Tú no puedes permitir que una idolatría sobre el libro te quite el verdadero sentido de dependencia de Dios, que es el Espíritu Santo en ti. Es eso lo que nos ha convertido, es por eso que la iglesia se ha convertido en una iglesia seca, llena de conceptos. Y cuando la iglesia solo tiene conceptos, basta que venga un hombre con conceptos más halagüeños al oído, que gusten más para que se lleve la gente. Pero cuando la iglesia tiene el Espíritu, entiende, puede madurar las cosas, puede evaluar. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. No dice el que tiene conocimiento, sino el espiritual. El espiritual es el que tiene la capacidad para juzgarlo todo. La Biblia escrita como tal no tiene como objetivo impedir el señorío del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre el ministro y sobre la visión de Dios. El Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia. Dios jamás se va a contradecir, jamás se contradeciría. Pero la palabra escrita no le quita el privilegio de que en su soberanía Dios mantenga una relación personal con sus hijos. No podemos permitir que tomando la palabra escrita aislemos a Dios. Porque el objetivo de la palabra escrita no es que te vayas sin Dios con el conocimiento de Él. El objetivo de la palabra escrita es lo que dijo Jesús. Ella lo revela a Él. La palabra es para revelar a Dios, para mostrar quién es Él, para tener una relación con Él, no para olvidarnos de Él. Es por eso que los seminarios, he dicho ya y enseñado, se llenan de gente con ganas de aprender y cuando aprenden pierden a Dios en el camino. Muchos estudian y se preparan para no necesitar del Espíritu Santo. Ellos quieren tener las claves mágicas para independizarse de Dios y montar su propio negocio religioso. ¿Alguien está oyendo eso? Es como tener las claves, ya sé esto y aprendo en la Biblia y con esas claves
Me independizo de Dios. Ahora ya, yo sé cómo se hace la iglesia, predico 4 cosas, 5 o 10,000 si quiero. Y con eso tengo mi propia iglesia. Diga conmigo, mi iglesia. Salirnos de la palabra nos va a llevar a la herejía. Pero tomar la palabra y abandonar al que la dio, que fue al Espíritu Santo, nos puede conducir a una religión seca, sin espíritu y obviamente sin Jesús. Porque donde no está el Espíritu no está Jesús. Porque la sangre tiene como objetivo abrirle puerta al Espíritu. Lo que la sangre limpia, el Espíritu lo llena. Si no está el Espíritu, la sangre no tiene razón para estar. Si el Espíritu no está, no hay razón para que Jesús ponga su sangre. Jesús no pone la sangre para que le hagan iglesias o religiones. Jesús pone la sangre para que el Espíritu venga a controlar la iglesia. Más allá de las definiciones técnicas de la palabra apostasía, yo particularmente la puedo definir como una traición al Espíritu. Un abandono de la identidad del carácter de Cristo. A mí esto me ha golpeado profundamente porque veo hombres con mucho prestigio humano, fama humana, pero cuando les ves a los ojos no se parecen a Jesús. Su actitud no es la de Jesús, ni siquiera su forma de predicar es la de Jesús, porque predican con tanta soberbia que la iglesia se les ve pequeña en el abismo que ellos tienen de conocimiento. Se ven más grandes que la Biblia. Los versículos bíblicos son tontos al lado de la sabiduría que ellos presentan. Cuando un predicador llega a esos términos, entró a la apostasía, suplantó al Espíritu de Dios, quiso tomar el control y por lo tanto va a desfigurar a la gente que lo escucha. Podríamos decir que traicionar al Verbo, que es Cristo, es una herejía. Traicionar al Espíritu es una apostasía. Y traicionar al Padre es ser un reo de muerte. La traición a cualquiera de las 3 personas de la divinidad te sumerge en el caos, acaba con tu vida. Si traicionas al Padre, te vas al infierno. Si traicionas al Hijo, te quedas sin salvación. Y si traicionas al Espíritu, te quedas en una religión seca, sin valor y sin vida. Alguien diga amén. Den un aplauso al Señor. Es necesario conocer esto y tenerlo claro. Vamos al versículo 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Está hablando del anticristo, del personaje aquel que viene. Dice, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía? Y a vosotros, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El peligro de la apostasía no radica solamente en la mala interpretación que se le pueda dar a la Biblia. El verdadero peligro de la apostasía está en suplantar al espíritu de la palabra, asumiendo un modelo contrario al de Jesús. Por lo tanto, haciéndose igual a Dios. Porque cualquiera que quiera suplantar a Jesús está siendo igual a Dios. Por muy predicador que sea y famoso que sea. Cuando un predicador empieza a tomar su modelo como el modelo a mostrar, pierde la faceta de lo que él debe ser, que es un espejo por donde se refleja a Jesús. La clave es parecernos a Él. Hemos enseñado, ustedes nos han escuchado hablar, que el liderazgo se transmite por imitación. Claro que sí. El liderazgo se transmite por la imitación del carácter, no de la personalidad. Usted debe imitar de su pastor el carácter, la seriedad con la que sigue a Dios. Usted debe imitar la forma como él asume su responsabilidad ante Dios, pero no la personalidad. Usted no tiene que hablar como yo, ni hacer las manos como yo, ni imitarme a mí para creer que está bien espiritualmente. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imitamos en otro hombre lo que tiene de Jesús, no lo que tiene del mismo. Alguien diga amén. Versículo 7. Y ahí empieza la clave de lo que queremos llegar, y hasta aquí esto no lo tocó Papá Nahum, aquí para adelante es lo que viene, lo que Papá Nahum nos dio. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales, prodigios mentirosos. Este es el tema que nos concierne hoy.
Diga conmigo, el misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo habla de este misterio como algo que está en la iglesia en ese momento. Estamos hablando hace 2000 años. Ya está entre nosotros, está en la iglesia. Y si estaba en la iglesia en ese momento, pues se supone que está en la iglesia hoy con mayor auge. No sabemos qué es lo que lo detiene. Ahí dice que algo lo está deteniendo. Los de Tesalónica sabían qué era, nosotros no sabemos. Entrar a hacer conjeturas nos puede sacar del marco bíblico. ¿Para qué hacer conjeturas sobre cosas que la Biblia no enseña? Pero lo importante es que el apóstol Pablo habla de la iniquidad como un misterio. Diga conmigo, misterio. Misterio no es algo que se desconoce, sino algo que no todo el mundo conoce. Es algo que algunos tienen la clave para interpretarlo, para decir lo que significa. Se requiere de revelación para conocer los misterios de Dios. Y creo que eso es lo que Dios le ha dado a Papá Nahum en este mensaje. Nos ha traído una revelación de qué es ese misterio. El misterio de la iniquidad se entiende a partir de la palabra iniquidad. La palabra iniquidad viene del griego anomia. Diga conmigo, anomia, que significa sin ley. El nomos es la ley. Anomia es que no tiene la anomia, no tiene el nomos, no tiene la ley, sin ley. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Es un espíritu que ha entrado a la iglesia en nombre de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios, que trata de atacar a todo lo que son normas de Dios para el hombre. Tenemos tanta gracia que puedo hacer lo que quiero, y Dios termina siendo un títere útil de los hombres. Ese es el misterio de la iniquidad. Un misterio que ha entrado a la iglesia. Ya nadie quiere seguir normas de ningún tipo. La libertad en Cristo nos autoriza hasta para pecar y ser instrumento del diablo. Parece que estamos renunciando a todas las normas. Hay palabras que son peligrosas, como por ejemplo, rompe tus límites. Despacio. Hay límites que pueden romper, pero hay otros que no se rompen. Rompe el límite de la velocidad en la highway y si no se mata le ponen un tiquete. Tenga cuidado. No todos los límites se rompen. Hay que romper los límites de lo que el hombre ha limitado. Estamos hablando en términos espirituales. Pero lo que Dios le pone límites, ni te atrevas, porque te metiste contra el creador del universo. Y Él no necesitará hacer nada contra ti. Las mismas leyes que Él dejó te van a acabar. Esto ha hecho que la iglesia se convierta en una iglesia sin principios, sin carácter. Una iglesia que solo anhela poseer, tener, pero en nada nos parecemos a Jesús. El misterio de la iniquidad atenta contra la efectividad y el propósito de la gracia de Dios. Y el objetivo de la gracia era perdonar al pecador para que no peque más. Para levantar un pueblo santo, no perdonar al pecador para darle licencia para que siga pecando. Sabemos que nuestra salvación no es por obras. ¿Cuántos saben que no es por obras? ¿Cuántos le han regalado la salvación? ¿A cuántos le han regalado? Es un regalo. Ahora, no fue gratis porque lo pagaron con sangre, la sangre de Jesús, del perfecto y justo y santo. Pero para nosotros es un regalo. Nuestra salvación no es por obras. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. La salvación fue un regalo. Se llama gracia, la forma operativa como Dios lo dio. Diga conmigo, gracia. La palabra gracia significa don inmerecido. No lo merezco y lo recibo. Pero hay predicadores que han usado la gracia para diluir el evangelio. Descartan la ley, descartan los mandatos divinos que están destinados a darle paz y bendición a los seres humanos. Dios establece principios para los hombres, para que ellos puedan vivir bien en la tierra. Y cada que lo violamos, no solamente lo desagradamos a Él, sino que abrimos las puertas para ser desdichados. Pensamos que los únicos beneficios que necesitamos de Dios son los que se parecen a lo que nuestra carne anhela. Dame plata, ábreme puertas, dame aquello. Y Dios dice, espérate, no se trata de darte todo lo que tú en tu malcriadez estás pidiendo. Se trata de darte lo que yo he destinado para que seas feliz. Y aclaro, lo que Dios ha destinado siempre es en abundancia, pero está regulado por Él.
Como usted no le daría a un hijo cualquier cosa que le pida. Nosotros tenemos nuestra niña y no más en la comida. Pide. Esta mañana, hoy bajé yo a hacerle desayuno yo. No intoxicó la niña, le fue bien. Obviamente yo le pregunté a la directora técnica. A la directora técnica le dije, ¿qué le puedo dar? No, dale un pancito con eso, ok. Entonces le digo yo, mi amor, ¿qué quieres? Me dijo, quiero pan con queso, doble queso. Quiero jamón y usted tiene esos larguitos de los cábanos. O sea, si yo la pongo, ella escoge todo lo que quiere. Pero no le puedo dar todo lo que quiere. Aunque lo haya en la nevera, aunque yo se lo quiera dar como padre, aunque lo que ella esté pidiendo sea lo mismo que a mí me gusta, pero no se lo puedo dar. Porque tengo que ser un padre responsable. Así es Dios. Dios te ve y tú le pides. Señor, dame esto. Y dice, todo eso que tú me pides, yo lo tengo guardado. Es más, lo que me pides hasta me gusta a mí. Pero no estás listo para tenerlo, te puede hacer daño. Y Dios frena. No es un Dios tacaño, amarrete, sino un Dios sabio que nos instruye y nos va dando. Es por eso que los predicadores que hablan solo sobre que Dios te va a dar, logran que incautos les sigan a ellos, aunque pierdan de camino a Jesús. He dicho yo que alguna vez un hombre me dijo, el director de una misión en Colombia, pidiéndome que me quedara con ellos para ser pastor de ellos, me dijo, usted va a llegar muy lejos en esta misión, y me dijo el nombre. Y el Espíritu Santo me dio una palabra que ni la pensé, se la dije, me da miedo llegar tan lejos que me le pierda a Jesús. No estamos interesados en llegar lejos, estamos interesados en caminar con Él, donde Él nos lleve. No necesitamos ir lejos, ¿para qué ir lejos? Esto trate de ser feliz con Jesús. Jesús vino a cumplir la ley, Él la vino a cumplir por nosotros. ¿Por qué Jesús vino a cumplir la ley? Porque sabe que nosotros no la podemos cumplir. Él vino a librarnos de la condenación que da la ley. Pero que nadie piense que Jesús vino a cumplir la ley para que tú tengas libertad para violarla. Porque tú puedes pensar que Jesús es lo que quiera. Si quieres, compáralo con Santa Claus, si quieres. Pero Jesús no es un tonto útil del ser humano. ¿Alguien diga amén? Veamos el poder de la gracia y su objetivo. ¿Lo vemos? Ok, Efesios 2. Vamos a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí dice Pablo que antes de conocer a Jesús estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Usted es consciente de eso? O sea, usted era un muerto, espiritualmente usted estaba muerto. En su delito y su pecado usted estaba muerto. Y escuche, Jesús nos dio vida, no para que volvamos a practicar los delitos de donde nos sacó, sino para que tengamos la oportunidad de volver a vivir una nueva vida para Él. Así, en esos delitos andábamos en otro tiempo, dice Pablo. ¿Por qué andábamos en esos delitos? Porque vivíamos según la corriente de este mundo. Y dice Pablo que esa corriente está impulsada por el príncipe de este mundo. Aquí no hay filósofos, aquí no hay formas de educación, aquí solo hay un reino de luz y uno de tinieblas. Si tú no estás en el de luz, no te quedas sin una opción. Como tú manejabas la vida antes, por bueno que parecieras, estabas bajo la corriente de este mundo, manejada por el príncipe de este mundo. Y Dios vino, te sacó para llevarte al reino de la luz, para ahora el príncipe de paz manejar tu vida, conducir tu vida. Alguien diga amén, para hacer de ti lo que Él quiere hacer. Cuando estábamos muertos en el pecado, en el mundo, manejados por el diablo, la Biblia nos da un título, dice que éramos hijos de desobediencia, fruto de la desobediencia. No está hablando de la desobediencia del hombre, del diablo, está hablando de la desobediencia del hombre. Porque ¿qué es la corriente de este mundo? Es mirar la vida como a ti te place, hacer lo que tus gustos te dicen, hacer lo que tú piensas que es mejor, lo haces. Eres un hijo de desobediencia, producto de la desobediencia congénita que lleva tu naturaleza adentro. Si pretendemos vivir con la corriente del mundo,
Nos convertimos en hijos de desobediencia, pero además nos convertimos en instrumentos del príncipe de este mundo, que es Satanás. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Jesús nos rescató de una vida sujeta a los deseos de nuestra propia carne. Por eso, mientras pretendamos ser creyentes haciendo nuestra voluntad, no somos verdaderos cristianos. Y dice ahí una palabra que es muy fuerte. Se la voy a buscar exactamente. Haciendo la voluntad de la carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Diga conmigo, pensamientos. O sea, ¿qué es los pensamientos? Es que dentro de esa desobediencia congénita, pensamos nosotros, y al pensar nosotros pensamos que esa es la voluntad de Dios. Yo lo pienso, yo lo apruebo, yo lo creo. Despacio, tú no eres Dios. Dígale que está a su lado, te felicito, pero no eres Dios. Dígale así. Dígale así una frase, dígale, eres genial, maravilloso, pero no eres Dios. No se trata de lo que tu mente apruebe. Las personas que viven bajo la influencia de su propia mente están viviendo bajo los delineamientos del mundo. No se puede ser un buen cristiano de esa forma. No nos engañemos. No podemos pretender agradar a Dios y más aún, tener buenos resultados en nuestra vida y en nuestras generaciones, mientras queramos vivir como el mundo vive. ¿Alguien me está oyendo eso? ¿Aló? 1, 2, 3. ¿Alguien me está oyendo? No podemos pretender tener el favor de Dios, ser salvos, salvar las generaciones haciendo lo que el mundo hace. Si haces lo que el mundo hace, te va a pasar lo que el mundo le va a pasar. No te engañes. Si yo te digo que no va a ser así, soy un apóstata y te estoy manejando el misterio de la iniquidad para quitarte la ley, generarte una paz momentánea y condenar tu alma. Tú no puedes pretender tener el favor de Dios mientras queramos vivir siendo deshonestos, rebeldes, mentirosos, laxivos, rumberos y todo aquello que el mundo practica. Vamos y rumbeamos un rato y volvemos donde Dios. Estás perdido. No eres un pecador, eres alguien bajo el principio, el misterio de la iniquidad. Ha tomado tu vida. Y el próximo paso tuyo es que serás un apóstata de la fe, sabiendo que cuando rumbeas estás apostatando, porque estás negando al Cristo que confiesas en la iglesia. Alguien diga amén. Ay, diga alguien. Apostatar no es solo decir no creo en Jesús. Apostatar es moldearlo a mi estilo. Bueno, yo creo, pero yo no soy religioso. Mira, es que Jesús, no lo moldees. No es como tú lo quieras poner. No te creas que tú puedes diseñar a Dios. Él te diseñó a ti, pero tú no lo diseñas a Él. ¿Lo presentas como es o lo estás negando? Es sencillo. Jesús no necesita que tú lo decores para que tus amigos lo acepten. Jesús necesita que tú lo presentes como es, que el que no lo acepte, Él sabrá qué hace para salvarlo o lo manda al infierno. Es sencillo. Cuatro. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todos tomamos esa parte última y le hacemos un énfasis. No es por obras, es por gracia. Digan amén. Nada de lo que yo hago me hace merecedor al cielo. Digan amén. Ok. Pero se nos olvida todo lo otro que está diciendo. Escúcheme. La salvación es un regalo que hemos recibido de Dios, no por nuestros méritos, sino a pesar de la vida de pecado que llevábamos. Él vino y nos salvó. Estás perdido. Tus prácticas te condenan. Tus prácticas me demuestran y afirman que yo no soy injusto, que te mereces el infierno. Pero Dios en su amor dice, te voy a perdonar.
Voy a echar todo al fondo de la mar. Nunca más me acordaré de tus pecados. Estás nuevo ahora, una nueva criatura. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora que has sido salvo, eres una nueva creación en Cristo Jesús. Tienes como objetivo producir en ti unas obras que el Padre preparó de antemano para ti. Dios ideó un estilo de vida para ti que se parece a Él. Él sabía que el mundo te iba a llamar, que las formas del mundo te iban a seducir, y Él dijo: no, yo voy a hacer un estilo de vida mío propio y se lo voy a revelar para que ellos sepan que hay otra forma, no la de la tierra sino la del cielo. Es una forma santa, perfecta, haciendo obras que lo agraden a Él. No creas que Dios dijo: bueno, yo voy a ir a perdonarle las malas obras para que sigan haciendo malas obras, que yo lo voy a entender. No, yo les perdono las malas obras para revelarles las buenas que yo tengo en el cielo. Hay que aprender a vivir con los códigos del cielo, no con los códigos de la tierra. Aunque sea la iglesia la que te dé los códigos. Hay unas obras que tú antes no practicabas y que Dios las tiene en el cielo. Yo he dicho que los 10 mandamientos no son 10 normas. Los 10 mandamientos son una revelación del corazón de Dios, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Y Él lo reveló. ¿Usted cree que para qué reveló Dios eso? Para que nosotros aprendamos cómo le gusta a Él. Por la gracia no es un tiquete para fornicar. La gracia no es un tiquete para seguir mintiendo. La gracia no es un tiquete para seguir ensuciando el nombre de Jesús. La gracia es un tiquete para comenzar una nueva vida y empezarla seria y santamente para Dios, agradándolo a Él. Alguien diga amén. Alguien diga amén, que lo noto muy serios. Primera a los Tesalonicenses 4, 3 al 8 dice: pues la voluntad de Dios, diga conmigo, la voluntad de Dios es vuestra libertad. ¿Sí? ¿Qué versión están leyendo ustedes? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ojo, porque uno dice: no, que estamos libres en Cristo. Despacio. Estás libre en Cristo, pero la voluntad del que te libertó es que tú seas santo. Y si no, te estás desligando de Él. Lo quieres seguir, tienes que hacer lo que Él quiere. Que Él quiere es que tú seas santo. No creas que Jesús pagó para darte libertad. Te da la libertad del pecado, no para que el pecado se enseñoree de ti, sino para que tú seas manejado por el Dios del cielo. Porque la única forma de libertad es cuando estás en la voluntad de Dios. Alguien diga amén. Dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen de Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Yo creo que eso no necesita explicación, solo necesita entenderse y vivirse. Note que Dios nos ha llamado de la inmundicia a la santificación. La gracia no es un decoro para la inmundicia, para que se vea bien. Nos ha llamado para sacarnos de la inmundicia a la santificación. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 19 al 22. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Oiga el sello del fundamento de Dios: conoce el Señor a los que son suyos. Y escuche lo que dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Veamos la palabra iniquidad, el misterio de iniquidad. Dios conoce a los que son de Él, pero dice: apártese de iniquidad. Es decir, que todo el que conoce a Dios está interesado no en saber cómo violar la ley, sino cómo respetarla. Si en tu corazón hay un deseo de cómo violarla, no conoces al Señor. Y si tu deseo es
sacar conceptos bíblicos para violarla, estás en la iniquidad. No, alguien dedito así hoy diga, ya, diga, ay. Versículo 20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y dice 22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Note que aquí la Biblia está diciendo que la iglesia puede tener muchos tipos de utensilios. Hay utensilios de oro y de plata que los usan en las cosas más dignas, y otros de barro, de madera, que lo usan para otros asuntos. Es decir, en una casa puede haber una bandeja de oro para poner la ensalada y recibir a un buen huésped, ¿ok? Pero en esa misma casa también necesitan vasenilla, sanitario. ¿Todo se necesita o no? ¿Ok? Pues Dios en su casa tiene de todo. Pero tú decides qué tipo de material eres tú. ¿Qué te echa Dios encima? Dios está esperando que seamos santificados. Él no quiere usarnos para los usos viles, valga la redundancia. Porque hay gente que está dañando a Jesús, siendo parte de la casa de Dios. Porque vive una vida que no se parece a la que Jesús dice. Esto no se trata de aprender coros, ir a una iglesia el domingo. Esto se trata de que Jesús vive en nosotros. Jesús resucitó no para que le hagan culto los domingos, sino para vivir en nosotros. Vivir su vida en nosotros, su calidad de vida, su estilo de vida, su carácter. Dice la Biblia que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra. Si tú no te limpias, serás un instrumento para deshonra, por lógica. Si tú te limpias, Dios te honra. Si tú no te limpias, tú eres una deshonra para Dios. Porque los hombres hablan mal de Dios por ti. Porque deshonras a tu Dios. Porque eso es lo que la gente dice afuera. Cristianos, ¡ay! Son peores que los de afuera. ¿Por qué dicen eso? ¿Qué les ha hecho Jesús a esa gente? Amarlos, entregarse por ellos. Pero nosotros los cristianos hablamos en nombre de Jesús. Nosotros le decimos a la gente cómo es Jesús. Y para algunos Jesús, uno encuentra en el Evangelio Cambia, no encuentra gente que dice, no quiero saber nada de Jesús, no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? ¿Qué les hizo Jesús? Nada. Los cristianos deshonraron el nombre que llevan adentro. Tienen algún respeto a Jesús y salen a vivir una vida díscola, deforme, sin parecerse a Jesús. Tú tienes que tener cuidado porque tú debes ser un instrumento para honrarlo a Él. ¿Alguien diga amén? Me llama la atención que dice que huye de las pasiones juveniles porque el pastor Timoteo era un hombre muy joven. Y esto nos sirve mucho para el Evangelio Cambia. No se trata de llevar el camuflado y la camiseta. Se trata de llevar a Jesús, de que nos vean y se parezcan a Jesús. Yo sé que hay gente religiosa, hubo por ahí un religioso que escribió ayer y dijo, no entiendo por qué danzan y hacen eso en las calles, Jesús lo haría. Bueno, mientras usted lo averigua, nosotros lo seguimos haciendo, nosotros queremos llamar la atención para hablar de Jesús. Aquí no rumbeamos ni salimos a bailar, aquí hacemos eso para llamar la atención de los carnales como él, para poder predicar a Jesús. Está bien, no hay problema. ¿Ok? Pero no se trata de llevar un uniforme y de dar 2 pasitos. Se trata de que vean a Jesús. Es un trabajo más difícil de lo que creemos. Se trata de que la gente pueda decir, esa gente, esos muchachos traen a Jesús adentro. Indudablemente tiene que haber alguien superior en esos muchachos. Ese es el verdadero trabajo, el Evangelio Cambia. Vamos a Tito capítulo 2, versículos 11 al 15. Pablo le escribe a otro pastor. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Diga conmigo, para salvación. Algunos lo dejan ahí. Para salvarse, todo ese mundo que quiere salvar. Ok. Pero oiga cómo opera esa salvación, esa gracia para salvación. 12. Enseñándonos que
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, ¿cómo? ¿Vivamos cómo? En este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia tiene como objetivo enseñarte a vivir piadosamente. La gracia se dio para salvación a todos los hombres. Todo el que quiera ser salvo, está abierta la puerta. Pero cuando entras a la puerta, se te va a enseñar a renunciar a todo lo pecaminoso que traías. No queremos que tú traigas tu pecado y no lo metas a la iglesia. Ni tampoco queremos que traigas tu pecado y lo guardes para que lo saques fuera de la iglesia. No, queremos que vengas y renuncies a tu pecado, para que seas una nueva criatura, para que Jesús vive en ti. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El misterio de la iniquidad no hace énfasis en la venida de Jesús. ¿Han notado ustedes que los predicadores de fama hoy nadie habla de la venida de Jesús? Porque no les interesa que venga, les interesa que quede por allá para ellos seguir haciendo lo que están haciendo. Pero cuando una iglesia es piadosa, ama a Jesús, anhela que Él venga. Y para que Él venga no nos sentamos a esperar lo que venga, salimos a trabajar para tenerle algo, algún resultado. Una iglesia manejada por el misterio de la iniquidad no quiere que Jesús venga, porque sabe que Jesús trae juicio sobre ellos, trae juicio sobre el mundo y trae juicio sobre la iglesia. La iglesia también va a ser juzgada por Jesús. Si no, no hubiera un tribunal. Si fuera como gracia y eche para adelante, entonces no juzguemos a nadie. No, sí, hay gracia y por la gracia te voy a juzgar. Por lo que te regalé me tendrás que dar cuenta que hiciste con mi regalo. ¿Que entonces no hubiese tribunal de Cristo? Algunos predican como si no hubiera tribunal. No, es para los pecadores que Dios los va a juzgar. Claro, hay un juicio para los pecadores, el tribunal del trono blanco. Esa es otra cosa. Pero para la iglesia habrá un tribunal de Cristo donde se juzgará uno a uno de los que aceptaron a Jesús. ¿Usted qué hizo con eso? Señor, que usted me entiende, no hable tontería, yo todo lo entiendo. ¿Qué hizo con lo que le di? Señor, que yo era muy débil, yo le di el Espíritu Santo, no le he dado el espíritu de cobardía, de poder, de amor, dominio propio. A ver, ¿qué más hizo? Señor, usted me debe entender mi trasfondo familiar. Vea, yo le voy a mostrar uno. Vea este que viene aquí. Este nació de la peor familia y mire lo que hizo para mí. Usted no tiene ninguna excusa. La única excusa que usted tiene es que usted fue un perezoso. Denigró de mi gracia, me la pisoteó, me volvió pedazo lo que yo le entregué. Usted es un hijo de desobediencia, usted es una vergüenza para el cielo. Yo no me imagino a Jesucito diciendo, al Jesucito suyo no, pero al de la Biblia sí. Porque si va a ser un juicio no cree que es para sobarnos el saco y no para poner orden sobre su iglesia. Y lo anunció a las mujeres que lloraban mientras llevaba la cruz. Lloraban por él. Y él les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y les aclaró, porque si el árbol verde lo han tratado así, ¿qué será de ustedes? O sea, si a mí me han tratado así, espere a ver cómo les va a ir a ustedes. Si yo he aguantado que a mí me vuelvan pedazos, vamos a ver qué voy a hacer yo cuando sea el juez. Estoy esperando un Jesús de Navidad. Despacio, hermano, celébrala si quieres, pero no te confundas. Jesús no es un viejo de barba repartiendo regalos. Jesús es el Señor del universo poniendo orden, el orden que vino a traer. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, está hablando de Jesús, para redimirnos de toda iniquidad. Diga conmigo la palabra iniquidad. Note que dice redimirnos de toda iniquidad. Si dice redimirnos es porque nos tiene que libertar, porque la iniquidad es una cadena que te encadena al pecado. Diciéndote que eres libre, te encadena a tus conductas degeneradas y sucias que están en tu corazón. Entonces no me hable tan duro. Si no te hablo duro, sigues como vas y te vas a perder. Y yo quiero es que te salves. Yo sueño con tenerte en la eternidad a mi lado. Alguien diga amén. Pero requerimos entender que la iniquidad es una cadena que te aprisiona. Y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Celoso de qué? Buenas obras. Esto habla y exhorta, dice, y reprende con toda autoridad. Y termina diciendo, nadie te menosprecie. Está hablándole Pablo a su pastor que ha preparado, le está dando indicaciones. Le dice que Dios nos ha redimido de ese misterio de la iniquidad, nos ha redimido de esa anomia, de eso de vivir sin ley, nos ha quitado ese yugo, porque eso es un yugo, que es la fuerza religiosa para que tú sigas practicando lo que Dios quiere que no practiques.
Desfigura a Jesús. Jesús me entiende. Es tontería del diablo, claro que te entiende, pero aunque te entienda te va a condenar, te va a mandar donde van los que no obedecen la palabra. Pablo le escribe y le dice cómo contrarrestar la iniquidad. Note cómo hay que contrarrestarla, y ahí hay una responsabilidad para mí como papá de esta casa. Le dice sobre la iniquidad, le dice: habla, exhorta y reprende. Algunos hay que hablarles, y cuando les hablas entienden. Se salvó, chévere, va para adelante. Hay otros que no, se les habla y por aquí les entra y por acá les sale. Segundo paso, dice Pablo: exhorta. Hágale recordar lo que le va a pasar si sigue por donde va. Pastor, no hable de eso, que el evangelio del amor. El amor es el evangelio que te libra de donde vas a ir si no cambias de actitud. Porque eso es gracia, esa es la gracia, ¿estamos de acuerdo? Esa es la gracia, una gracia que te libra. No una gracia que te mantiene en el pecado y la porquería en la que caminabas antes. Hay unos que hablando la escuchan, hay otros que exhortando dicen: oh, voy a enderezar mi vida. Pero a otro más fuerte dice: reprende con toda autoridad. O sea, a otro hay que ponerle el pie duro: usted está mal. Y a veces toca hasta ponerlos en su lugar. Aquí no ha tocado mucho, pero cuando ha tocado, ha tocado. No, aquí no haga esas cosas, eso no se permite acá. Ponemos en su lugar a quien sea. ¿Por qué? Porque no queremos que en nombre de la gracia dañemos el propósito de Dios. No con una iglesia, con una generación, con una ciudad, con un país. Y note que le dice Pablo a su pastor, le dice: que nadie te menosprecie. Porque sabe, la actitud de los que viven bajo el misterio de la iniquidad es una actitud de soberbia. Los corona la soberbia. Nadie nos va a menospreciar y les vamos a decir la verdad a quien sea. Porque si no seríamos cómplices de lo que el diablo está haciendo en esta ciudad y lo que Dios quiere evitar. Yo he sentido una gran compunción en mi corazón, una gran responsabilidad en mi vida, porque mi sonrisa podría tirarte al infierno. Mi comprensión podría ir en contra de Jesús. Y yo siempre te voy a amar como Él me ha amado. Él me ha amado a pesar de todos mis errores. Pero no podemos llamar las cosas malas como si fueran buenas, que es la práctica de la iniquidad. La iniquidad se libra de la ley para poder llamar las cosas malas como buenas. Y es lo que ha hecho en la iglesia. Comienzan por un deseo impuro, que lo aceptamos y lo entendemos. Después de ese deseo impuro hay que darle algún tipo de respeto a la persona que tiene el deseo impuro. Y después de que le damos ese respeto, entonces ahora queremos legalizarlo ante la sociedad. Y después de lo que legalizamos, ya hasta se conforman ellos, se convierten ellos en la base y nosotros en los esclavos que pecamos por hacer el bien. Lo hemos visto en todas las áreas. ¿Qué tal el homosexualismo? Comenzó por: no seamos homofóbicos, respetemos. Ok, está bien, aguantó el respeto. Es un ser humano, aunque Dios dice que no lo respete. Ok, siguiente paso: démosles igualdad. Ok. O sea, yo voy a tratar de vivir rectamente para mi mujer, y a un bandido que acuesta con otro hombre tiene el mismo derecho que yo. Ok, páselo. Ahora, legalicemos eso ante el gobierno, permitámosles uniones. Ok. Entonces ya yo me caso con mi mujer y el otro se casa con otro y es igual. Ok. ¿Qué esperanza para las próximas generaciones? Ok. Pero ahí no se queda. ¿Quieren más? Hagan bodas hasta religiosas. Háganlas pues. Para que el Jesús también los respete a ellos. O sea, Jesús respetando al diablo. Mire lo que es la iniquidad. Jesús respetando al diablo. Y enseguida tanto que ahora hasta nombran pastores homosexuales y gays. Para que hagan la obra del diablo con un rótulo que dice Jesús. Apostasía. No hay normas, no hay ley. La única ley es el deseo del hombre, lo que el hombre necesite. ¿Por qué lo que el hombre necesite si él no se hizo solo? Es lo que Dios diga, que fue quien le dio la vida. Y como pasó con el homosexualismo, está pasando con todo está pasando. Papá aún toca un tema que fue muy fuerte para mí en esa predicación y habla del aborto.
para tapar el buen nombre, abortan. Yo quiero decirle, si aquí hay alguna persona que abortó, ya es vida pasada, gloria a Dios, el Señor no se acuerda nunca más de eso. ¿Cuántos dicen amén? Todos los pecados fueron borrados, eso está claro. Pero, si una persona conociendo a Dios va y aborta, está sacrificando su hijo a Moloc. Para usted será un pedazo de célula, para Dios es un hijo. Y usted lo está sacrificando a Moloc, que era el sacrificio que hacía antiguamente, sacrificar a los niños. Que eso lo haga el mundo es despreciable, pero nos toca aguantarlo. Pero que eso lo haga la iglesia, lo respalde la iglesia, lo tolere la iglesia, estamos bajo una apostasía peligrosa. Y voy a hablar sobre esto que es muy importante. Las iglesias aquí en Toronto reciben al que vaya como vaya. Yo aquí recibo al que venga y como venga para enderezarlo. Y si trae cola, voy a mirar dónde para su cola y la voy a ir a arreglar. No es que usted va y dañó medio mundo y llega aquí a esconderse. No, usted se esconde acá, yo lo voy a ayudar, pero vamos a ir a enfrentar lo que usted hizo. Porque si no, no es evangelio, es misterio de iniquidad. Aclarando que el primero beneficiado de la gracia soy yo. Porque la gracia nos ha sostenido, nos ha levantado, nos ha dado una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hecho de que yo no haya dado una oportunidad nueva no significa que ahora todo el mundo pueda pisotear a Jesús en nombre de la oportunidad que Dios me dio. Claro, mi Dios me ha dado oportunidad. Si yo sigo viviendo en lo mismo, no tendría ningún derecho a hablar sobre esto. Pero el hecho de que yo he obedecido a Dios me permite hablar y enseñar lo que Dios nos dice. Alguien diga amén. Pero una persona va de iglesia en iglesia, llega a una iglesia, ahí lo cogen, lo apapachan, ahí lo reciben y destruye media vida, 4 o 5 años, y no hay forma de arreglarlo. No, hay que arreglarlo, hay que poner la carita, diga la carita. Ponerla ante quien sea y arreglar eso. Y una vez que lo arreglemos, entonces ahora sí, disfruta de tu gracia. Mientras tanto, estás en desgracia. Alguien diga amén. Los noto como serios a ustedes. Termino con los últimos versículos de 2 a los Tesalonicenses 2. Vamos a leer del 7 al 12. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estamos hablando del anticristo allí. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Note que el misterio de la iniquidad está respaldado por prodigios, por señales. ¿Me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Con todo engaño de iniquidad. Note que el engaño no es de pecado, no es de conducta, sino de iniquidad. El engaño es, no hay ley, no hay norma, tranquilo, sigue adelante, Dios se entiende. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Dios les envía, como han pisoteado a Dios, dice, sí, con que tú eres más sabio, te va a enviar un poder engañoso para que quedes preso en tu misma sabiduría humana. Y dice, ¿para qué Dios envía eso? Esto es Biblia, estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo ningún concepto de ningún hombre. La Biblia dice, les leo del 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y el 12, aunque usted no lo crea de Ripley, lo dice la Biblia, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es el Dios de la Biblia. Ese no es un comentario de ningún hombre, es la Biblia. O sea que cuando alguien pisotea la gracia, juega con Dios, entra en el misterio de la iniquidad, Dios le envía un poder engañoso. Dice, esta persona, asegurémonos que se condene, porque está pisoteando la sangre de mi hijo. Quiero aclararles, no quiero que usted salga de aquí, el pensamiento ese era que ya me llegó. Todos fallamos, todos estamos en procesos. ¿Cuántos están en procesos? Siempre lo estaremos, pero una actitud seria hacia Jesús para luchar con las debilidades nos garantiza que su gracia y su amor nos va a ayudar.
Pero una actitud soberbia de Dios me entiende, te está pasando a un bando peligroso que ni Dios te va a ayudar. Ahora, ¿sabe qué dice la Biblia? Que en los postreros tiempos dice, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfría el amor de muchos? Pues ¿cómo no se va a enfriar el amor si nada de lo que yo haga me separa de Dios? Porque ese texto de Romanos, ¿qué me separará el amor de Cristo? Ahí está hablando de todo el pecado y toda la lastre humana que yo traiga. Ah, no, pero yo sí me puedo separar. Si yo digo que no quiero, si yo quiero andar en pecado, yo me estoy separando. A mí nadie me está separando, yo me separo. ¿Cómo no se va a enfriar el amor en una iglesia donde da lo mismo rumbear que no rumbear, beber que no beber, salir que no salir, hacer negocios chuecos que no hacer chuecos, mentirle a migración que no mentirle? No, espérate, así se enfría cualquiera y vamos a perder a los hijos si no les enseñamos bien. Un niño que le represente lo mismo, que mi papá es un mentiroso, no es un mentiroso, él va a decir, pues prefiero mentir y conseguir lo que quiero, más bobo él, si está viendo el ejemplo. No, hay que enseñarles, si lo haces bien tienes el favor de Dios, si lo haces mal te cae el diablo encima y te cae Dios además, para acabar de completar. Pastor, pero es que es por amor, es que ese es el amor que nos sostiene. Si perdemos eso, el amor se nos va a acabar a todos en la iglesia. Una iglesia que no ama a Jesús, una iglesia que no ama sino los caprichos de cada hombre. Porque da lo mismo serle fiel que no serle fiel. Eso es anomia, eso es iniquidad. Sí hay premio para el que es fiel, para el que se aguanta y soporta, tiene la tentación encima y le dice ayúdame. Hay premio, Dios ve eso. Como hay premio para el que luchando cae y dice Señor ayúdame, Dios lo levanta. Pero no hay premio sino castigo para el que usando a Dios quiere vivir en su vida de pecado, sin producir un cambio real. Va a haber un resultado de sus acciones que le traerán sufrimiento y va a haber un juicio de Dios que lo puede llevar hasta el infierno. Pastor, ¿usted cree que la salvación se pierde? Por ningún motivo creo que la salvación se pierde. Pero sí creo que el que no la quiera, la bota. Y si la bota, pues se queda sin ella, si no la quiere. Pero yo estoy seguro que mi salvación no se pierde. O sea, si yo amo a Jesús, estoy dispuesto a batallar con mi Señor, ¿qué me va a separar de Él? Nada. Ni mis debilidades, ni las luchas, ni aún los errores que pueda tener en el camino, no me van a separar de Él. Ah, no, pero si yo lo que quiero es vivir una vida ahí fresca, viejo, estás desechando la gracia. Y si desechas la gracia, ¿sabe qué dice la Biblia? No lo digo yo, no queda sino una expectación de juicio. El misterio de la iniquidad. Un espíritu inmundo que se ha metido a la iglesia, enseñando que no hay normas, que no hay leyes. Y entonces el diablo sabe usarlo. Uno, una libertad excesiva de la iniquidad, todo el mundo haga, todo se vale. Y por otro lado los religiosos, el diablo los aprieta para que creen reglas que nunca Dios puso. Es por eso que necesitamos seguir a Jesús. Seguir a Jesús. La palabra escrita es la base de nuestra conducta. Dios nunca se va a contradecir por lo que Él dijo en su palabra. Pero no dejes que la Biblia seca te aparte de tu relación con el Espíritu Santo. Porque hay cosas, esto va a sonar herejía a ustedes, pero hay cosas que no están en la Biblia y que a mí Dios me las dice todo el tiempo que las haga. No necesito hablar de cosas teológicas, aunque teología también. Hay cosas que Dios me las ha revelado en la palabra. Me las ha revelado estudiando la palabra sin que estén en la palabra. No las enseño. Pero hay otras cosas casuales. La Biblia no prohíbe comer chicharrón, por ejemplo, y a mí Dios me lo ha prohibido. Y no está en ningún versículo bíblico. ¿Quién me lo ha hecho? ¿El Espíritu Santo? Y muchas otras cosas que me han pasado. Muchas circunstancias que no están en la Biblia y que el Espíritu me dice, no hagas esto, haz lo otro, muévete aquí. Porque la Biblia no es para anular al Espíritu Santo. Es para ir y conocerlo. Tener una relación con Él. El misterio de la iniquidad debe salir de la iglesia y Maranata oficialmente va a pelear por eso. A nivel mundial no vamos a tolerar todo ese tipo de bajezas metidas dentro de la iglesia. Ni siquiera a costa de arriesgar el crecimiento numérico de una iglesia. Primero agradar a Jesús. Y después si podemos a los hombres. Sí podemos. Es nuestra responsabilidad. Y ojo, con los que están preparándose para ministerio. No vamos a ir a abrir iglesias riéndonos con la gente para que nos llegue el domingo. Vamos a ir predicando un evangelio serio.
para que se arrepientan, se salven y reciban la verdadera felicidad que es tener a Cristo gobernando en sus vidas. ¿Cuánto dicen amén? Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Visítanos en www.rdqministry.org. Somos RDQ Ministry.